un tema de cómo ganar y cómo perder autoridad con tu hijo o con tus hijos, ¿cierto? Con las personas que tenemos a cargo. Es un tema, como lo mencionaba Sandra, que se nos da para dar continuidad a esos estilos de crianza y autoridad en los padres que trabajábamos el año pasado hacia el mes como de octubre. Y yo creo que es un tema pues que obviamente va a tener vigencia todo el tiempo, porque pues todo el tiempo van a estar algunos padres preguntándose cómo puedo mejorar mi autoridad, cómo puedo llevar mejor la relación con mi hijo, con mi hija, cómo puedo ser mejor papá, mejor mamá, ¿cierto? Para muchos se les hace muy fácil, algunos padres, digamos, manejar y regular muchas conductas de sus hijos de manera tranquila, de manera mm, amena. Para otros es un verdadero caos, digamos, lidiar con el tema de autoridad. Entonces yo creo que hoy es importante que hablemos de este tema y mirar algunos tips, algunas recomendaciones de cómo nosotros podemos estar perdiendo o ganando autoridad. Hay algunas conductas, hay algunas actitudes en los padres que pueden ayudar ya sea a ganar o a perder esa autoridad. Entonces, y como se menciona en la actualidad, antes los padres mandaban, ¿cierto? Antes los padres tenían como ese poder, esa autoridad. Ahora en la actualidad se ve mucho más que al parecer son los hijos quienes mandan en casa, son los que dicen qué hacer, cómo y cuándo. Entonces, la idea es que podamos hablar un poco hoy de eso y que entonces generemos un aprendizaje importante para mejorar en ese acompañamiento como padre. Muy bien, entonces, algo importante, ¿cierto? La familia, dentro de, dentro de una dinámica familiar sana, es importante que los padres reconozcan sus propios límites en esa crianza, en ese acompañamiento. Pues es importante también que los padres se den cuenta que ellos no se pueden sobrepasar con sus hijos por el simplemente y el hecho de que ya son padres. Entonces es reconocer esos límites sin abusar de la autoridad, sin abusar de ese rol, entender que tenemos unos límites como padres, en la necesidad de educar a los hijos en unos principios básicos como lo son la responsabilidad, como lo es el respeto, fundamental y primordial, los valores que se dan en cada hogar, esos valores y principios que nacen desde lo que cada familia tiene como valor fundamental, que para algunos será primordialmente el tema del respeto, en otras familias se ve la solidaridad, la misma responsabilidad, el compromiso, bueno, todos estos valores que se van gestando desde ese núcleo familiar y que son los padres los encargados de generar esa heredabilidad en valores. El tema de autocontrol, que es importante que si aspiramos y queremos que los hijos tengan a esa regulación, ese autocontrol, pues es importante que los padres también puedan tenerlo. Y algo fundamental que es la recompensa al esfuerzo, al compromiso y a la responsabilidad de sus actos. Es algo que en otras palabras es lo que yo poco a poco y paso a paso me voy ganando en la vida con mi dedicación, con mi esfuerzo, con mi responsabilidad, porque pues vemos ahora en la actualidad muchas familias, muchos padres que lo están dando todo y hasta más, buscando reparar a veces desde la culpa el tiempo que no se ha estado, buscando saciar todos los deseos y peticiones de sus hijos, lo que hace que no se ganen las cosas con un esfuerzo, con un compromiso, sino que simplemente se les dan. Entonces eso hace que no haya una recompensa al esfuerzo, cosas se ganen fácilmente y que esto en el camino va a ser trascendental y fundamental a la hora de cómo voy a funcionar en la vida, a la hora de cómo voy a estar en la sociedad, en un trabajo, en un estudio, ¿sí? Bueno, son cosas importantes en la familia. Entonces estamos hablando del tema también de familia porque pues fundamentalmente son los padres.
los que van generando esa base de familia y son los responsables de varios aspectos importantes en el desarrollo del individuo y mucho más la influencia de los padres, como también lo mencionaba en la vez pasada, con ese tipo de vínculo y de autoridad que se establece con los hijos, ¿sí? Eso va a ser fundamental, eso marca varias cosas en el desarrollo de la personalidad, en la formación de la personalidad, y por eso es que la familia y propiamente los padres se convierten en un eje primordial del desarrollo de la personalidad y de varias conductas de la persona. Entonces, es necesario reconocer de esta parte familiar que dentro de cada estructura y dinámica familiar se constituyen y se construyen además primeras relaciones, esos primeros vínculos con papá, con mamá, esas normas, esos principios, esos valores de los que mencionaba, que van estableciendo las conductas en los niños, un patrón de comportamiento, un patrón de respuesta, y que a lo largo del tiempo se van a ver reflejadas en otros contextos como la escuela, como el colegio, como en ámbitos sociales y más allá en el futuro, en las interacciones interpersonales y vínculos con pares y con figuras de autoridad, etc. Es muy importante que comprendamos que los niños necesitan normas y límites para crecer felices y sanos. Esto quiero recalcarlo porque esto es fundamental y está muy relacionado con ese punto de la felicidad, con ese punto de sanidad, lo que es la norma y el límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de esos límites y esas normas nos van a ayudar a que el desarrollo sea mucho más efectivo y que también sea mucho más afectivo. Además, esos límites de normas van a estar muy relacionados con una asertividad, con una autoridad asertiva, ¿sí? Entonces, esto es como una introducción como de ese componente de familia que es fundamental para un buen ejercicio de la autoridad. Ahora, entonces, ¿quién tiene la autoridad en el hogar? ¿Será el papá? ¿Será la mamá? ¿Será el tío? ¿Será el hijo? ¿Quién es el que debe tener esa autoridad en el hogar? Esta es una pregunta que retomemos tal vez al final para que hablemos un poco del tema, ¿sí? Bueno, entonces ahorita quiero contarles un poco como acerca del concepto de autoridad, de qué significa y cómo desde ahí vamos comprendiendo algunos aspectos relacionados a este concepto. La palabra autoridad viene del latín auctoritas. Se derivó del autor, de la auctor, cuya raíz es augere, que significa aumentar, promover, hacer progresar, ¿cierto? Entonces miremos tan importante como este significado de la autoridad. Aumentar, promover, hacer progresar. Podríamos pensar entonces que la autoridad, en otras palabras, también es crecimiento. Que la autoridad, en otras palabras, es incentivar. Que la autoridad, en otras palabras, es avance, es progreso, como lo dice. Además, autoridad es una cualidad creadora de ser, así como de progreso. Ustedes han escuchado y a veces nosotros mismos los profesionales comentamos entre nosotros, bueno, es que tal autor, ¿cierto? O tal persona es una autoridad en el tema. ¿Y eso qué significa? Eso significa pues que la persona está preparada, que la persona es idónea, que la persona tiene la habilidad, que la persona conoce y que la persona puede hablarnos de cierto tema en específico.
Entonces hablamos de que X persona, X autor, tiene autoridad en el tema. Entonces, así también los padres, con una buena autoridad, pues tienen la potestad, tienen los argumentos para ejercer ese rol de mamá, para ejercer ese rol de papá de una manera asertiva, de una manera adecuada, de una manera sana. Es importante tener en cuenta que los hijos ponen a prueba constantemente y continuamente a los padres, perdón. Es un asunto donde ellos conocen muy bien las debilidades de sus padres. Pues en ese vínculo y en esa relación cotidiana, ellos aprenden a conocerlos muy bien en sus debilidades, en sus fortalezas, y continuamente van a estar midiendo nuestros principios, nuestros valores, al punto de que aprenden a controlarnos hasta que consiguen aquello que quieren. Yo les pido el favor nuevamente, las familias conectadas, que pongan en silencio sus micrófonos en este momento porque escucho un retorno y eso me distrae un poco. Para que por favor, Sandrita, también si puedes ayudarme ahí con eso, que las familias puedan silenciar. En este momento, Margarita Alzad. Entonces, si los si los hijos están sometiendo continuamente a los padres en ese tema de autoridad, a veces los ponen a tambalear, a dudar con ciertas decisiones y ellos, como decimos popularmente, están midiendo el aceite a los padres a ver ellos hasta dónde pueden llegar. Es decir, hasta dónde realmente está el límite que establece un padre o una madre en ciertas situaciones, en un permiso para una salida, hasta qué horas puedo estar, si me puedo gastar X dinero, si puedo ir a tal parte, frente a varias situaciones, y ellos conocen muy bien a sus padres en los puntos débiles, entonces continuamente nos vamos a ver envueltos los padres en estas situaciones donde se someten los valores, principios, las reglas, las normas, los límites, buscando ellos acceder a lo que pretenden y a lo que quieren. Y en eso, pues varios padres cometen errores donde esa autoridad empieza a tambalear, a ponerse un poco frágil, a ponerse dudosa, y eso hace también que, por ende, pues sus hijos también lleguen a momentos de incertidumbre, de duda, porque no hay un camino claro, porque no hay una norma específica que se cumpla y que se siga como se había pactado, como se había establecido. Entonces, comprendamos que la autoridad no es algo que simplemente se da porque seamos padres, porque tuvimos un hijo, una hija, somos los padres, entonces ya tenemos autoridad. Es importante entender que la autoridad es un proceso en el que nos vamos ganando ese lugar, ese poder, y que para eso, pues hay unas conductas, unas actitudes que ayudan a que como figura paterna o materna, como figura de autoridad, pues ganemos o perdamos esa autoridad, ¿sí? Y es lo que vamos a estar viendo entonces en esta presentación para que miremos y evaluemos desde ahí. Los invito a que vamos haciendo una autoevaluación y un ejercicio tomando nota de esos puntos que para ustedes son importantes y que de pronto se dan cuenta de cuáles situaciones son las en que más yo como papá o como mamá o como figura de autoridad que acompaño a un menor o a una persona, estoy cayendo en el error, estoy reiterando en esa situación que me hace perder autoridad. Ahora, es importante que nosotros como figuras de autoridad nos volvemos un referente. Un papá o una mamá se vuelve un referente. ¿Y eso qué significa? Que terminamos siendo una guía para lo bueno, para lo malo, porque la autoridad se termina convirtiendo en ese lugar, en ese rol de ser una guía, de transmitir esa seguridad, de trazar un camino para la toma de decisiones. Entonces, entre más claro esté ese camino de autoridad, entre más claro haya una norma, unos límites, entre más clara
esté esa autoridad como lo menciono, pues se hace también más fácil el tomar decisiones. No va a haber tanta incertidumbre, no va a haber tanta duda, porque la autoridad es clara, es certera, es justa y todo lo que nos ayude a fijarnos esa claridad. Entonces, ahora sí la pregunta, ¿cómo ganar y cómo perder autoridad con mi hijo? Vamos a ver entonces algunas de estas actitudes, como vemos en esta imagen, pues un papá que ya está al punto de gritarle a su hijo, donde su hijo se iguala, ¿cierto? En la misma actitud y posición, y desde ahí vemos cómo esta situación puede empezar a perder mucha autoridad en ese papá, ¿sí? Porque recurre a los gritos, recurre a una actitud que no favorece eh, en su conducta y en su actitud a que sea esa persona eh, como ejemplo, como modelo a seguir, que no es una autoridad en el tema de ser un papá en el ejemplo para corregir, para educar, que un papá que termina siendo desbordado por alguna de las situaciones. Entonces, Diego, actitudes y disculpa, no se está viendo la comportamientos que presentación. no se está viendo la presentación. No, señor. Oh, por Dios, todo, yo pensé que se estaba viendo. Discúlpeme en un segundo. Todo el tiempo pensé que se estaba viendo. Bueno, voy a compartirla en este momento y me cuentan si se ve, por favor. Sí, En señor, este ahora momento sí sí la la veo. ven. Ahora sí se ve. Ay, bueno. Bueno, menos mal me dijeron porque aquí la tengo y yo pensé que sí lo estábamos viendo. Bueno, entonces, actitudes y comportamientos que nos hacen perder autoridad, ¿cierto? Imponer la autoridad mediante gritos, maltrato o irrespeto. Y es fundamental que a la hora de educar, que a la hora de dar una directriz, que a la hora de establecer un límite, una norma, pues lo hagamos con respeto. Todas las personas, todas las personas merecemos un trato digno, independientemente de la edad, independientemente del color, raza, creencia, cualquier situación. Todas las personas merecemos un trato digno y respeto. Y a veces, ahí es donde decía al principio en la presentación, que los padres tienen que comprender ese límite, pues porque sencillamente, no por el hecho de ser padres, entonces me da el derecho de respetar, de pasar por encima de mis hijos, no. Entonces, cuando establecemos la norma, el límite, de manera irrespetuosa, con maltrato, con gritos, como lo vemos en esta imagen, no va a ser efectivo y por el contrario nos va a hacer perder autoridad. ¿Cómo más perdemos autoridad? Cuando desautorizamos a la pareja, cuando a nuestro cónyuge, bueno, a la pareja, sea papá o mamá, le mostramos que estamos en desacuerdo delante del hijo, de la hija, frente a una decisión. Es importante que no estemos promoviendo alianzas negativas, porque a veces los hijos van a buscar eso, generar incluso desacuerdos entre los padres en función y en favor de ellos obtener lo que desean. Ah, pero es que mamá me dijo que sí me daba permiso, ¿cierto? Entonces los hijos a veces ponen en jaque a los padres y a veces suelen caer en esa situación donde se termina desaprobando uno al otro y pues terminamos ahí perdiendo autoridad y dándole ese poder al hijo de que nos maneje. Eh, ¿Cómo más? Haciendo burlas o comentarios incómodos. Algunos padres o madres pueden tener la intención de hacer un chiste, de hacer un comentario sobre el peinado de su hijo, sobre alguna parte de su físico, sobre el vestir, sobre cualquier situación que a veces lo que termina siendo chiste termina siendo una situación que marca y que molesta al hijo, pero que como el padre o la madre disfruta y goza con esa situación haciéndolo enojar, lo toma como un asunto de chiste, pero que termina siendo algo que nos hace perder autoridad. Ahí estamos fallando nuevamente en el tema de la falta del respeto, ¿cierto? Entonces es importante respetar, no hacer comentarios o burlas incómodos para nuestro hijo.
Otra situación que nos puede llevar a perder autoridad es discutir delante de tus hijos, especialmente cuando ellos están en medio de los padres. Si hay una situación de desacuerdo, algo que hizo uno de los dos o alguien que esté manejando la autoridad, es preferible que estas situaciones que generen incomodidad, malestar, desacuerdo, pues sean abordadas en un espacio donde su hijo no esté en medio, porque a veces se les termina asignando ese lugar y eso nos hace perder autoridad. Confundir la autonomía e independencia con la negligencia y la falta de acompañamiento. No, es que yo quiero que mi hijo sea autónomo, que él haga las cosas solo, que él se mueva solo, porque es que yo quiero que él sea muy autónomo, independiente. Y entonces llegamos a un punto en el que nos pasamos de ese límite de generar esa autonomía, esa independencia, con un punto donde ya es negligencia, donde nos falta un poco de supervisión y de acompañamiento, y todo esto obviamente es según la edad. ¿Sí? Una de las tareas fundamentales de los padres es generar autonomía e independencia, pero obviamente tenemos que seguir respaldando y acompañando de acuerdo a la edad. Eso tiene que ser un proceso gradual y no que terminemos en ese punto de negligencia y descuido, que no terminamos conociendo el mundo de nuestros hijos sin saber dónde están, con quién están, en qué situaciones andan, qué les gusta y que terminamos creyendo que están muy bien, que son muy autónomos, cuando lo único que se está haciendo es que están enredándose en sus vidas. Bueno, ejercer la autoridad con temor o buscando la aprobación de tu hijo, ¿cierto? Porque solemos caer de pronto en situaciones en las que el hijo o la hija pues te dice, es que si no me das esto, entonces ya no te quiero. Es que usted no me quiere porque no me llevó. Es que me prometiste esto y entonces se vuelve una situación en la que el padre o la madre, eh, cuando escucha que esa parte afectiva o esa parte de cariño, de amor de su hijo, se pone como en duda en sus comentarios o en sus actitudes, entonces comenzamos a buscar una aprobación dando cosas, permitiendo un montón de situaciones o generando esta dificultad para buscar esa aprobación de tu hijo. Y tú si me quieres y ya no estás bravo conmigo y tal situación. Y es importante permitirle a los hijos frustrarse, decirles que no, saber que hay momentos donde hay límites, saber que hay momentos donde tienen que esperar y que si los hijos ponen en duda ese afecto y ese amor, es también parte natural de su proceso que sientan en momentos ambivalencia, es decir, momentos donde tienen rabia a sus padres, donde pueden tener mucho resentimiento, porque en algún momento se les negó algo que ellos querían, pero que como la norma y el límite estaba claro, entonces es una consecuencia de la cual se debe responsabilizar. Y no tener miedo de que los hijos expresen llanto, no tener miedo de que los hijos expresen rabia, es poder también ayudarles a expresarlo de una manera asertiva y sana y que tienen todo el derecho de hacerlo. Obviamente que cuando se les dice no, cuando se limitan en algunos de sus deseos, pues pueden experimentar rabia, pueden experimentar frustración y que es válido que expresen estas situaciones, pero es que hay padres que dicen, no, es que no soporto ver a mi hijo o a mi hija llorar, es que quiero que él sea feliz, es que quiero, entonces les evitamos sentir cualquiera de estas 6 emociones básicas, miedo, sorpresa, asco, rabia, tristeza o alegría, buscando reemplazar esa emoción y esa expresión con regalos, con permisos, bueno, con varias situaciones. Ahora, miremos en esta imagen que ya hay un hijo adolescente que pues ni quiere escuchar ya a su padre, ya está cansado, ya está agotado, porque sencillamente ese padre está perdiendo autoridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué otras actitudes y comportamientos nos hacen perder autoridad? Mostrar inseguridad o dudas a la hora de establecer límites. Y en esto vemos también que muchos padres se enredan porque pues temen perder ese amor, ese afecto de sus hijos. Entonces
no establecen con claridad esas normas y límites o no dan la pauta de una manera segura y son buscando como aprobación. Y eso lo único que conlleva es a perder más autoridad. ¿Qué otra situación? Hacer burlas o comentarios incómodos, ya lo había mencionado. Cambiar de opinión después de haber dicho no o viceversa. Es importante y en esto a veces eso se llama inconsistencia en la norma. Cuando después de haber dicho que no se le iba a dar algo, entonces al momentico su hijo, su hija viene, la abraza, mami, usted tan linda, usted tan buena, cierto que usted ya me va a perdonar, cierto que usted ya es todo lo otro. Entonces desde ahí empieza una melosería o bueno, distintas actitudes con las que buscan manipularnos, hacernos cambiar de opinión para obtener lo que desean y terminamos cambiando la decisión siendo inconsistente. Es importante que cuando nosotros establezcamos una norma, un límite, una consecuencia frente a una conducta, pensemos muy bien qué es lo que vamos a decir, porque también se cae en el error de que muchas veces se amenaza y no se termina cumpliendo. Y aquí cabe la oportunidad de aclarar que es muy distinto una advertencia de una amenaza. La amenaza generalmente no se cumple. Si seguís diciendo esas cosas, entonces nunca más te vuelvo a dejar jugar con la consola. ¿Para qué le dice que nunca más lo vuelve a dejar jugar si realmente cumplirle eso es que nunca más, es que nada, nunca más en la vida lo va a volver a hacer? Y es realmente eso, pues algo muy difícil de cumplirle. Entonces, es importante, es distinto decirle, si seguís con esas palabras y entonces no vas a tener por un mes la consola. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces es importante. ¿Cuál es la diferencia entonces entre amenaza y advertencia? Que la advertencia sí la terminamos cumpliendo. Generalmente la amenaza no se cumple. Y con la amenaza perdemos autoridad. Con la advertencia es algo de que sí va a pasar. Si continúas llegando tarde, entonces te voy a hacer entrar más temprano, no vas a tener salida durante este tiempo, no vas a poder ir. O sea, es una advertencia, una consecuencia de algo que sí voy a cumplir. Esa es la diferencia. Entonces, no cambiar de opinión siendo inconsistente, sino mantenernos en lo que hemos dicho. Y por eso pensarlo muy bien. Lo que acabo de mencionar, inconsistencia en la norma y en los límites. ¿Y eso qué significa? Que cambiamos de opinión, que cambiamos las reglas, que estamos, obviamente, que aquí es importante mencionar que a medida que los hijos van creciendo y a medida que vamos viendo responsabilidad, autonomía, que están cumpliendo, pues obviamente de acuerdo a la edad y todo lo demás, pues algunas normas se van ajustando por el crecimiento, porque ya podemos darle permiso de que vaya a la esquina, de que ya tenga una salida, de que ya esto, lo otro, en fin, va avanzando. Entonces obviamente requiere un ajuste, ¿sí? Pero a veces en lo que caemos es que los hijos terminan manipulando y manejando sus normas y límites a su antojo y los padres pues terminan siendo inconsistentes. Y eso nos hace perder obviamente autoridad. Escasa o nula comunicación entre los padres frente a las decisiones con su hijo. Y esto sobre todo se ve en padres que se han separado, en padres que viven aparte, eh, porque pues los hijos aprenden, como les decía, a buscar refugio, a buscar permiso, autorización de quien pueden manipular más fácil, de con quien obtienen más fácil los permisos, las autorizaciones. Y pues si con un padre se manejan mal cuando pasa fin de semana ya, o viceversa, y no hay una buena comunicación en los padres, tanto los que están juntos como en los que están separados, pero que siguen ejerciendo ese rol y figura de autoridad, entonces ahí se pierde autoridad y terminamos afectando muchas conductas en los hijos. Entonces es importante que mantengamos esa buena comunicación. Otra es delegar la autoridad a terceros, ¿sí? Si nosotros en algún momento establecimos el ser papás o ser mamás, ya sea porque hubo un deseo de quererlo ser o porque hubo una situación que nos trajo a este mundo a ser papá y ser mamá, es asumirlo y no delegar esa tarea en terceros, en abuelos, en tíos,
¿sí? Y sobre todo lo menciono es por el tema del ausentismo, ¿sí? Porque entonces queremos estar en otros espacios, en otros lugares, en otras situaciones, y pues es muy distinto si yo delego por un momento el cuidado y protección y acompañamiento de mi hijo a que sea una situación en la que ya prácticamente la autoridad se ha delegado, ¿cierto? No, es que mi hijo creció, fue con mis papás, yo me perdí, yo no estuve presente. Entonces, ahí hay que hacer todo un trabajo para poder establecernos nuevamente como figuras de autoridad, y eso va a depender mucho de la edad, de situaciones que hayan pasado, en fin, eso requiere incluso en algunas ocasiones mucha terapia, porque ese ausentismo termina afectando significativamente en ese rol de autoridad y en ese vínculo con cada una de esas figuras que no haya estado presente. Y esta última diapositiva en relación a actitudes y comportamientos que nos hacen perder autoridad, imponiendo exceso de normas, ¿sí? También eso termina desmotivando. Cuando hay una lista larga de normas, uno dice, pues, ¿cuándo voy a terminar de cumplir todo esto? Entonces es importante que de acuerdo a la edad y de acuerdo a la condición de cada persona, pues se establezcan unas normas básicas, como el respeto, la responsabilidad, ¿cierto? Ciertas cosas que hay que ir adaptando de acuerdo a esa etapa evolutiva de nuestro hijo y de acuerdo también en este caso a la condición clínica. Bueno, pidiendo aprobación, como lo mencionaba ya anteriormente. Amenaza versus advertencia, ya lo había explicado en la diapositiva anterior. Siendo un mal ejemplo, definitivamente no podemos esperar tener autoridad en el tema cuando somos un mal ejemplo. No podemos serlo, definitivamente no. Hay que ser un buen ejemplo dentro de nuestros hábitos, dentro de nuestras actitudes, dentro de nuestros comportamientos, y a veces ganamos más autoridad con el ejemplo que con las palabras, ¿sí? De eso también podemos hablar. Desde la distancia, es muy difícil ejercer autoridad desde la distancia. Hay personas que han logrado establecer un buen seguimiento, un buen acompañamiento, una buena comunicación cuando se está de viaje, pero nunca va a reemplazarse desde la distancia a la presencialidad. Entonces es primordial esa mirada a los ojos y no por una cámara, ¿sí? Sino en esa presencialidad. Ofreciendo cosas a cambio de buena conducta. Si te manejas bien, entonces lo voy a llevar a pasear, le voy a comprar tal cosa, le voy a dar un regalo. Entonces empezamos a generar una situación como que entonces yo me voy a manejar bien por negocio. Yo me voy a manejar bien, yo voy a decir esto, no voy a decir lo otro, porque pues termina obteniendo una recompensa. Es importante que no se establezca como ese pacto de que si yo me comporto bien, entonces porque entonces mira cómo terminamos endeudándonos como padres, y entonces vamos al fin de cuentas terminar debiendo, porque, y la motivación va a ser de la buena conducta, una recompensa desde lo material y no un asunto de introyección de que simplemente es un beneficio para mí el tener una responsabilidad, el respetar a los demás, el ser comprometido, el ser solidario. Importante eso. Ahora vamos a ver rápidamente unas actitudes y conductas que favorecen el desarrollo y el mantenimiento de la autoridad. Entonces, el reto de los padres de educar a los hijos en el respeto. Y quiero enfocar este punto primordial porque la base de una sana relación sólida está fundamentada en el respeto mutuo. Y no podemos pretender que mi hijo o que mi hija me respete si yo me estoy sobrepasando en ese punto con él o con ella. Esto quiero que lo tengan muy claros, papás. Yo no puedo pretender que mi hijo me respete si yo no lo estoy respetando. Si en mis actitudes, si en mis palabras, si en mi tono de voz, yo no respeto. Importante eso, ¿listo? Entonces, fortaleciendo el carácter. ¿Y qué es fortalecer el carácter? Es ir ayudándole a que mi hijo, mi hija, pues desarrolle tolerancia a la frustración.
una de las situaciones que vemos más complejas en la clínica y en la atención con nuestros pacientes es que muchos de ellos tienen muy baja tolerancia a la frustración porque no les hemos permitido expresar sus emociones sanamente, porque estamos buscando reemplazar la expresión de estas emociones, evitando una tristeza, evitando ciertas dolencias, cubriéndolas con lo material, cubriéndolas dándoles gusto, ofreciéndoles recompensas desde paseos, bueno, todas estas cosas que venimos mostrando. Entonces es importante fortalecer la tolerancia a la frustración. ¿Y cómo se fortalece? Cuando yo establezco límites, cuando digo no se puede, cuando digo espera, cuando digo no es tu turno, cuando digo respete, ¿sí? Bueno, dialogando. Es muy importante generar un diálogo y a medida que los hijos van creciendo, pues es fundamental porque no caigamos en un autoritarismo que es lo que yo diga, ¿cierto? Ese estilo de crianza autoritarista es lo que yo diga, es lo que pongo porque soy el papá o soy la mamá. Entonces no escuchamos, no somos empáticos y no comprendemos. Y muchas de las quejas a veces de algunos chicos adolescentes es que mi mamá no me entiende, es que mi papá no me escucha. Y es importante generar esos espacios de diálogo. Y generar esos espacios no significa terminar haciendo lo que nuestros hijos quieren, ¿sí? Es simplemente generar ese espacio, permitiéndonos comprender. Y comprender y escuchar no es estar de acuerdo, ¿sí? Evitando conductas de manipulación, que a veces se tienden a ubicar en estos dos polos. Se manipula desde un punto como agresivo, amenaza, hostil, ¿cierto? Que muchos padres y madres terminan temiendo por su integridad, porque es que mi hijo ya está en ese punto donde hemos convertido a un monstruo, donde él se ha convertido en una persona que intimida y agrede porque sabe que a través de esa intimidación logra lo que quiere, salir de la casa, obtener dinero, en fin. O desde el punto de la victimización, pobrecito yo, pobrecita yo, usted no me quiere, usted me hizo mal, es que si ve por su culpa, es que usted fue la culpable, es que porque esto, es que porque lo otro. Entonces desde ahí se vuelven expertos en generar culpas en los padres. Y si tenemos situaciones no resueltas, los padres, entonces aún más va a ser un punto frágil que tengamos que trabajar. Actuar en consecuencia a la falta, permitiendo responsabilizarlos de sus actos. Eso implica a veces cambio de planes para los padres. Ejemplo, se tenía pensado ir a cine, una salida. El hijo se comportó mal, no terminó cumpliendo con un compromiso que había. Entonces eso implica que ya no vayamos a cine, que hay un cambio de planes, así los papás tuvieran muchas ganas de ir a cine, de descansar, pero no podemos terminar a pesar del incumplimiento y la falta. Entonces, como si nada hubiese pasado, o después cumple, o después eso. O sea, es importante que la consecuencia sea inmediata. Eso le permite aprender y entender que justamente eso pasa, que se debe hacer responsable de sus actos y si perdió algo, pues lo perdió y lo debe asumir. Pero muchas veces los padres, en función de su misma comodidad, pues no están dispuestos a hacer cambio de planes y eso hace que también se pierda autoridad y se refuerza una conducta de manipulación a veces. Evitar actuar desde la culpa por el tiempo que no estuvimos, por el maltrato que pudimos haber ejercido, que se nos fue la mano, etcétera. Diferentes situaciones en las que pues cada padre o madre sentirá alguna situación de culpa por X situación. Y es importante que desde ahí lo tengan muy claro. Porque muchos padres cometen errores a partir de educar y de actuar desde la culpa, buscando reparar esos errores, esos momentos donde se equivocó. Es importante que entendamos que los padres también son seres humanos, que se pueden equivocar, pero que hay que corregir y no seguir actuando desde la culpa, porque eso no es lo que termina reparando, eso no es lo que termina educando, eso no es lo que termina ayudando. Antes agrava las situaciones y refuerza ciertas conductas. Importante y fundamental que si como padre o madre estás experimentando alguna situación de culpa, la puedas identificar y la puedas trabajar en terapia. Bueno, estableciendo disciplina. Esto es fundamental. Lo que son los hábitos y rutinas. Nosotros en la institución estamos trabajando continuamente en
que los chicos tengan una rutina, que tengan el tiempo ocupado, que tengan hábitos saludables, y esto nos va a llevar a desarrollar disciplina, fundamental para el éxito, fundamental para una sana toma de decisiones, fundamental para tener un norte claro hacia dónde ir, los hábitos y la disciplina. Muchas veces en los hogares los padres no ayudan a esto, a desarrollar hábitos y disciplinas, y dejan a que sus hijos terminen decidiendo y planeando y organizando toda su vida cuando ellos todavía están en una edad en la que necesitan una pauta, una guía, una orientación que se brinda desde esa autoridad como padres. Y pues algo también importante, que los padres pues estén en función de formarse estos espacios como este que brinda la institución de capacitación, de aprendizaje, porque no somos padres aprendidos, sino que vamos formándonos en el camino, y mucho más teniendo en cuenta las situaciones clínicas y condiciones de nuestros hijos, donde necesitamos saber más del tema, donde necesitamos profundizar de cómo puedo yo mejorar el acompañamiento y comprender y entender la enfermedad. ¿Cómo más ganamos autoridad? Estableciendo un vínculo sano y adecuado. Y esto sí voy a decirlo, fundamental, el tiempo de calidad. Tiempo de calidad, presencia, acompañamiento, enseñar con amor. El buen ejemplo, como lo mencionaba, ¿sí? El respeto, el trato digno, que también lo mencionaba. Miren esta imagen. Esta imagen nos puede reflejar un hijo que quiere seguir a su papá, un hijo que lo quiere imitar, un hijo que tal vez quiera ser como él, porque a través de este papá tiene autoridad en el tema, ¿sí? Sabe cómo hacerlo, sabe cómo llegar, sabe cómo escuchar. Entonces, es un papá que gana autoridad. Respeto, trato digno, límites y normas claras. ¿Cómo son las reglas de juego aquí en el hogar? Vamos a respetarnos, hora de entrada, estos juegos, se recogen cosas, se lava esto, se ordena esto, lo otro, en fin. Normas claras. Y eso tiene que estar muy ligado a los hábitos saludables de las rutinas. Acompañamiento y seguimiento. Lo mencionábamos también ahora, con no irnos a un punto de negligencia y abandono, sino que tenemos que estar ahí, comprender cómo es el mundo interno de nuestros hijos, saber qué piensan, qué sienten, qué les duele, cómo se sienten. Brindar confianza, independencia y autonomía acorde a la edad, lo hemos venido mencionando, de acuerdo a la conducta y a la condición clínica. Todos no son iguales. Todos no sienten de la misma manera, a todos no les duele y les estalla en el mismo lugar, ¿sí? Entonces es importante ahí conocer al otro, saber todas estas cosas que venimos mencionando de su mundo interno. Bueno, la amabilidad, el sentido del humor puede ser algo que ayude también a hacer mucho más tranquilo ese acompañamiento, ¿cierto? No estar en una situación como rígida, eh, como que realmente el ejercicio de autoridad sea algo que un padre y una madre termine disfrutando, porque yo creo que ese punto es importante, ¿sí? El ganarnos el respeto, el ganarnos ese lugar, tiene que ser con mucha amabilidad, obviamente con límites y normas claras, ¿sí? Y cuando hablo de sentido del humor, no es de burlas, es de podernos sonreír, es de poder generar frente a lo cotidiano momentos de risa. Consistencia en la norma. Si digo sí, es sí. Si digo no, es cumplir. Bueno, los padres, discúlpenme, se me pasó aquí, los padres con autoridad son padres que creen en sí mismos, son padres que no cargan culpas patológicas, digamos que ante ciertas situaciones es normal sentir culpa, pero que no se vuelve patológico y no se termina actuando la autoridad desde ahí, porque como lo mencioné, no es algo saludable. Son padres que generan credibilidad, un padre con autoridad genera confianza, son padres que se capacitan, que estudian, son padres que se interesan por aprender, son padres que son íntegros, que son buen ejemplo desde el actuar, son coherentes en la autoridad, son tranquilos y seguros, tienen límites y normas claras. Estos son padres con autoridad.
Si delegamos la educación de nuestros hijos cuando son pequeños en cuidadores, amigos o profesores, nos arriesgamos a perder la autoridad cuando crezcan y nuestra ausencia nos va a pasar factura y a veces muy alta. La lección y responsabilidad de ser padre o madre, así como el vínculo se establece con tu hijo, es único. Eso no es delegable. El vínculo que tú estableces contigo y con tu hija es único. Es algo que también quiero resaltar. Educa a tus hijos con límites claros desde pequeños. Permitir que sientan frustración, que aprendan a tolerar el mundo, que el mundo no gira a su alrededor, alrededor suyo. Enseñarles a respetar a los demás, a esforzarse para conseguir las cosas y a ser responsables. Entonces, ahora sí, abrimos sesión de preguntas. Ahí me extendí un poquito, pero creo que era importante poder abordar completamente la presentación y les dejo estas preguntas. Seguramente ustedes tienen allá en sus casas, desde el lugar, algunas. Quiero que miremos y reflexionemos. ¿Represento autoridad para mi hijo? ¿Realmente represento autoridad para mi hijo? ¿Qué actitudes y conductas está afectando mi autoridad con ellos? ¿Qué puedo hacer para recuperar mi rol y mi autoridad? Es lo que les traigo hoy. Muchas gracias y pues abramos sesión de preguntas.